Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. La Asociación de Armadores del Sur, Armasur, que reúne a las empresas navieras desde la región de los lagos hasta la región de Magallanes, es decir, las zonas que están directamente relacionadas, por ejemplo, con la industria del salmón, tienen a un nuevo presidente, Héctor Enríquez, al cual hemos invitado durante esta jornada para conversar. Una conversación también respecto a lo que significa esta asociación gremial, que hay un par de datos nomás que reflejan el tamaño de lo que estamos hablando. Tienen entre sus asociados más de 170 naves mayores, todas las que usted ve acá en el cruce al canal de Chacao, en la conectividad hacia el sur, hacia la provincia de Palena, hacia las Huaytecas, hacia Puerto Chacabuco, hacia Puerto Natales, pertenecen a esta organización más de 3.000 trabajadores directos, más de 7.000 trabajadores indirectos. Héctor, gracias por estar con nosotros. Me imagino que por segunda vez ocupando este cargo, una responsabilidad no menor. Sí, por segunda vez. Muchas gracias por la invitación primero, Juan Osvaldo. Efectivamente, tuve 3 años, en 2008, 2011, 2010, como la primera vez que estuve presidente del gremio. Y ahora, después de 8 o 9 años de una muy exitosa presidencia de Orlando Almonacid, por razones personales, él decidió no seguir en el cargo, y los asociados me dieron el honor, me honraron con designarme a mí como presidente del gremio por los próximos 2 años, 2019-2021. ¿En qué pie se encuentra Armasur hoy? Porque evidentemente el rubro de ustedes ha crecido a tasas sobre lo que crecen probablemente otras industrias, ¿no? Claro, al pie de lo que se encuentran los asociados, y los asociados están insertos en un sistema dinámico donde la prestación de servicios, principalmente a la conectividad, de crecimiento permanente, por lo tanto eso se traslada al gremio, a la salmonicultura, que es decir, también se traslada al gremio, y el turismo de expedición, que también se traslada al gremio, y las actividades derivadas como puertos, astilleros, que obviamente mientras eso también sigue creciendo la actividad de puertos y de astilleros. Así que el gremio se encuentra en desarrollo, en expansión, porque producto del dinamismo y el crecimiento de los propios asociados. Claro, porque son 30 empresas asociadas, entre, como bien decía Héctor, puertos, astilleros y naves. Naves, eso es la esencia, efectivamente, puertos, astilleros y naves. Yo recuerdo 20 años atrás, la conectividad, y puedo recordarme incluso algunas embarcaciones emblemáticas, la Alejandrina, por ejemplo, era bastante compleja hacia el sur, no estaban en las mejores condiciones, las naves estaban acondicionadas para llevar probablemente camiones o transporte de carga, no hacia pasajeros. Era difícil. Hoy día eso ha cambiado. Casi todas las transbordadores son de una calidad más alta, de mayor tamaño. ¿Eso es una respuesta de las empresas hacia la necesidad o también tiene que ver aquí en la subvención del Estado? Es muy buena la comparación y la pregunta que hace Juan Osvaldo. Efectivamente, yo estoy casi 40 años ligado a la industria marítima y conozco la realidad de lo que eran los servicios hace 20, 30, 40 años tal vez atrás y lo que es hoy día. Y esto es producto de la alianza público-privada. Yo diría que si hay que poner un apellido concreto de cuál es el factor crítico de éxito aquí, es la alianza público-privada. Primero, entender que efectivamente cuando no hay los volúmenes y cuando las zonas no tienen los recursos económicos, la capacidad de pago, ¿no es cierto?, como de pagar los servicios, el Estado tiene que intervenir. Y eso lo entendió el Estado, ¿no es cierto?, lo entendió de buena manera, invirtiendo en infraestructura y haciendo procesos de licitación cada vez de más largo plazo. Más largo plazo te permite jugar fichas, por hablarlo en términos muy simples, jugar fichas en cuanto a inversión. Sí, claro. Porque antiguamente los contratos de subsidio de licitación eran por 1 año, o 6 meses incluso. No te vas a jugar la ficha de comprar una embarcación por tener un contrato por 1 año, o 6 meses, imposible. Aquí estamos hablando de inversiones importantes, de 8 o 10 millones de dólares por embarcación en cuanto al tema de la conectividad. Por lo tanto, la primera gran política pública que cambió esto fue efectivamente que el Estado dijo, ¿sabe aquí que tenemos que entrar de verdad y haciendo subsidios de largo plazo? ¿No es cierto? Licitaciones de largo plazo, ¿cierto? Y subsidios también de largo plazo. Eso efectivamente permitió no solamente mejorar las naves, sino el Estado dijo otra cosa más importante, también tengo que desarrollar infraestructura.
no es posible que la gente que está en los lugares más aislados, ¿no es cierto?, no tenga las condiciones mínimas de bienestar, de comodidad y de seguridad para esperar una embarcación, ¿no es cierto? Por lo tanto, se invirtieron mucho en infraestructura. Tú ves la red de terminales de conectividad que hay hacia el sur, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la que había hace 10 años atrás. Hoy día es de un nivel notablemente superior. Entonces, las naves por un lado, los puertos por el otro lado, los terminales, fueron lo que efectivamente promovieron y le dieron el toque, no solamente de mejorar la calidad de vida, sino darle mayor dignidad a las personas, que es lo que busca toda esta política de instalancia pública sí, claro, yo di un nombre ahí de una embarcación que fue emblemática probablemente, claro. Algunos la recordarán positivamente, otros no tanto, pero era lo que había en ese instante. Recuerdo que esa embarcación, claro, había sido traída de Rusia, sí, era para transportar tanques, acá se usaba para transportar carga, pasajeros que no necesariamente, claro, tenían las condiciones, digamos. Y para contextualizar, ¿no es cierto?, esa embarcación en su minuto fue la mejor embarcación que había en ese minuto. Claro. Superó, ¿no es cierto?, fue mejor que lo que había. Y después, obviamente, lo que ha venido es muchísimo mejor que el estándar que tenía la Alejandría. Entonces, ahí tú marcas la diferencia de lo que ha sido y de lo que es el desarrollo para hablar de tema conectividad. Ahora, justamente cuando hablamos de subsidios, se entiende que todos estos viajes no se podrían hacer necesariamente por una empresa privada. Tiene que estar el Estado detrás apoyando para la conectividad de las personas que viven en por ejemplo, provincia de Palena. Se produjo este verano justamente un nivel de discusión pública a propósito de que se anunció que para los turistas extranjeros y para en general los no habitantes de la zona va a haber un precio distinto, más alto. Más de alguien dijo, esto va a atentar contra el turismo, va a atentar contra los habitantes de Palena. Gente del mundo del turismo de Palena así lo planteó. Algunas organizaciones también, incluso de Puerto Montt, han colocado un signo de interrogación. Ustedes que están directamente ahí en la primera línea, que trabajan con las embarcaciones, ¿qué opinan de eso? Claro. No voy a opinar como gremio, como presidente del gremio, sino privadamente, con lo que me tocaba ver como privado, porque este tema comercial no lo discutimos dentro del gremio, sino que discutimos temas de legalidad, los impactos que pueden tener determinadas regulaciones, reglamentaciones en la actividad de cada uno de los socios. Pero temas comerciales, cada uno tiene su propia opinión respecto a esto. Pueden haber opiniones distintas incluso dentro del gremio de lo que yo pienso. Yo creo que la política pública de generar subsidios y subsidios parejos inicialmente para generar demanda está bien, ¿no es cierto? Pero cuando una vez que se ha generado la demanda, ¿no es cierto?, los subsidios tienen que estar focalizados en los residentes. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos son limitados, ¿no es cierto?, y las necesidades son múltiples, y aquí necesitamos muchas otras zonas más para seguir conectando, y hay que buscar recursos, derivar recursos de una zona hacia otra zona. Yo creo que es lo que corresponde hacer cuando las rutas, los mercados empiezan a madurar. Ya no se requiere tanta Por lo tanto, ¿estás de acuerdo en que hay una diferencia de precios entre un habitante de Palena y un extranjero o un chileno residente en otra zona? Como en muchas partes. Es así, los subsidios se focalizan a los residentes y inicialmente se focalizan en forma general para generar la demanda, ¿no es cierto? Pero una vez generada la demanda, ¿no es cierto?, el subsidio tiene que ir focalizado a quien usa estas vías permanentemente, que son los residentes, los usuarios habituales. Los que viven ahí, claro. Los que vienen. Y la evidencia objetiva, porque uno tiene que hablar con argumentos, con evidencia objetiva. ¿Qué ha pasado cuando han habido servicios privados, ¿no es cierto?, que cobran tarifas distintas para un mismo recorrido, ¿no es cierto?, que un servicio licitado? No ha mermado la demanda, no ha bajado la demanda. Entonces esa es la evidencia objetiva. Entonces probablemente las brechas de tarifa entre el residente y el turista tendrán que ser analizadas y no deberán ser los escalones tan altos, tan diferenciados. Pero evidentemente tiene que haber una diferencia entre el residente y el turista del extranjero. Claro, bueno, y está en la demanda de que los veranos, incluso con la oferta que hay hoy, que no es menor en cantidad de embarcaciones, para la ruta bimodal, por ejemplo, prácticamente está colapsada en enero y febrero. Existiendo servicios privados, ¿no es cierto?, no sin subsidio, y existiendo servicios licitados con subsidio, ¿no es cierto?, y con diferencias tarifarias, ¿no es cierto? Igual siguen habiendo demanda para ambos servicios. Por lo tanto, eso es una muestra de que si el escalón de la diferencia tarifaria entre uno y otro segmento no es tan pronunciada, aquí no hay merma de turistas. Eso es lo que la evidencia objetiva dice. Claro, y entendiendo que además el turismo, sobre todo para lo que es la Patagonia, que para muchos es la frontera, la última frontera de nuestro planeta, en el sentido, claro, que está en la parte más sur de nuestro continente,
está llamando a los cruceristas, por ejemplo, que ahí nos derivamos al otro tema, la ley de cabotaje. Exacto. Que yo sé que ustedes tuvieron bastante interacción con ese tema en su momento, con los parlamentarios de la zona. Finalmente, lo que resultó del proyecto original, que no fue el mismo, ¿cómo lo evaluaron ustedes como navieros? Nosotros creemos que mutó positivamente. Yo creo que se generó una espiral virtuosa. Hoy día los cruceros extranjeros que vienen en tránsito por el país pueden tomar pasajeros nacionales y extranjeros en cualquier puerto de los 12 puertos de las 12 ciudades, puertos del país, ¿no es cierto? Y alguien se puede subir en Arica, bajarse en Punta Arenas, subirse en Valparaíso, bajarse en Puerto Montt, subirse en Puerto Montt, bajarse en Punta Arenas, nacional y extranjero. O sea, va a abrir la industria de los cruceros a los chilenos, porque contextualicemos los cruceros que pasan por Puerto Montt hasta ahora. La gente embarca en Valparaíso, hace toda la ruta por el hemisferio sur, pasando un día por Puerto Montt, otro día por Chacabuco, por Punta Arenas, Ushuaia, etcétera. Llegan hasta Buenos Aires y ahí se desembarca el pasajero. Y nuevamente la vuelta es tomándolo en Buenos Aires y desembarcando en Valparaíso. En el intermedio no se podía bajar. Con la nueva ley de cabotaje podrá ocurrir lo que dice Héctor, efectivamente, que pueden haber estos trayectos cortos. Alguien podría subirse en Valparaíso, bajarse en Puerto Montt, subirse en Puerto Montt y a lo mejor desembarcar en Punta Arenas y no necesariamente hacer un crucero de 14 días o de 8 días. Claro, ese es un punto que apunta hacia la espiral virtuosa que nosotros llamamos. Primero, efectivamente, nosotros creemos que eso va a generar más demanda. Va a generar más demanda porque se va a incorporar un mercado nuevo que no estaba, el mercado nacional, ¿no es cierto? Pero también pasajeros que vienen los cruceros extranjeros van a poder bajarse en Puerto Montt, van a poder bajarse en la zona sur austral, ¿no es cierto? Y también subirse. Por lo tanto, el dinamismo va a haber entre embarque y desembarque, va a haber más dinamismo. Claro, va a generar mayor movimiento de aviones, hotelería, comida. Hotelería, servicio, que es distinto al servicio que tienen hoy día los cruceros, porque los cruceros están 7 horas, 8 horas en cada ciudad. Hoy día las mismas 7 horas, pero el pasajero en lugar de desembarcar y volver a embarcarse obligadamente van a poder quedarse en la ciudad, tomando servicio, contratando servicio de las ciudades puertos. Lo otro que es importante en esta ley es que efectivamente los cruceros también, aparte de que ir en tránsito, tienen que ir no pueden ir de punto a punto, que era una competencia para las ciudades puertos, así lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Están obligados a ir no se pueden saltar los puertos, tienen que ir a las ciudades puertos. Que esa era una de las grandes discusiones y preocupaciones, recuerdo en su momento, que era que el temor de que un crucero, por ejemplo, desembarcara o atracara en algún sector que no debería ocurrir, una isla de pingüinos, por ejemplo, en el sur frente a Punta Arenas, o en alguna zona de ventisqueros o de parques nacionales. Aparte de la fragilidad del medio ambiente, es también un tema económico, de cómo, dónde se genera la riqueza. Lo que nosotros queremos es que se genere riqueza en las ciudades puertos, que los pasajeros, los turistas dejen recursos en las ciudades puertos, ¿no es cierto? Y que los puntos no sean una competencia para las ciudades de puertos. El hecho de que un crucero hubiera podido ir a distintos puntos, ¿no es cierto? Bastaba con que hubiera entrado a un solo puerto, haber recorrido todo el sur de Chile sin pasar a ningún otro puerto, haber ido a puros puntos del territorio del sur de Chile y después irse. Entonces eso no es generar riqueza para las ciudades puertos. Claro, porque el crucero además tiene de todo arriba, por lo tanto no tiene la necesidad, excepto para reabastecerse, si es que, de llegar a un puerto, porque dentro tiene piscina, tiene restaurantes, de todo, casinos, etcétera, digamos. Entonces, probablemente por ahí va el tema positivo, ¿no? Esas son las dos cosas más importantes, que sea en tránsito, que sea en las ciudades puertos, y que, ¿no es cierto?, no sea a punto, sino que sea definitivamente a ciudades puertos, que está abierto este cabotaje para pasajeros extranjeros. Eso puede ser muy útil y complementario para la industria nacional incluso, porque se pueden generar un sinnúmero de servicios en la industria de cruceros hoy día, ¿no es cierto?, al generarse todo este dinamismo. Así lo prefiero ver yo, un vaso medio lleno más que medio vacío. Creo que esto va a... ¿Cuándo ya debería comenzar a funcionar? Yo creo que, no sé si este año, de la temporada 2019, 2020, 2021. Claro. Falta el reglamento. Yo creo que falta el reglamento todavía porque hay que definir todavía varias cosas. La idea está armada, ¿no es cierto?, está abierto, se publicó la ley y todo está promulgado. Pero hay que definir, se genera una actividad comercial, ¿no es cierto? Al embarcar, desembarcar, hay una transacción comercial, hay venta de pasajes, hay una serie de cosas, ¿no es cierto? Impuestos, por ende. Impuestos, una serie de cosas para que la cancha sea pareja también para todo el mundo y otros modos alternativos no se vean afectados también con esto. Eso hay que regularlo, tiene que existir un reglamento. Claro, y que efectivamente los cruceros tomen la opción, las grandes líneas de ocupar los puertos chilenos para hacer estos embarcos y desembarcos, digamos. Exactamente. Y ahí está el desafío de los puertos también, de adaptarse para este tipo de situaciones y que no todos
incluyendo el de Puerto Montt, tienen las condiciones como para, digamos. Bueno, ahí eso pone un desafío interesante. Cómo adaptamos, cómo mejoramos nuestra infraestructura para poder tomar estas oportunidades que se nos vienen con la llegada cada día más de los cruceros extranjeros. Así que probablemente de aquí a un año, 2 años más, cuando ya esté implementado este sistema, los puertomontinos tendrán la oportunidad de conocer, de viajar en crucero desde su propio puerto, no tener que viajar al extranjero, a Buenos Aires, a Valparaíso, a Miami para tomar un crucero, sino que probablemente lo va a poder hacer aquí en la bahía de Puerto Montt y viajar, por ejemplo, a Punta Arenas o a Valparaíso si quiere. A Talcahuano, Arica, Antofagasta, Iquique. Y se abre un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades. Circuitos, siempre se habló, la Corporación de Puerto del Cono Sur, que muchos decían, oye, aquí no se pueden hacer circuitos de 7 días porque Chile es muy largo y de Buenos Aires a Ushuaia, todo ese recorrido, son 10 días, 12 días, 15 días. Y normalmente la gente lo que quiere son cruceros de 7 o menos días. Bueno, hoy día aquí se le abre un abanico de combinaciones de cuántos días quiera estar arriba de un crucero una persona, va a depender del gusto de la persona. Entonces, si quiero ir de Puerto Montt a Coyhaique, a Chacabuco, va a ser de un día. Si quiero ir desde Arica a Punta Arenas, va a ser de 5 o 6 días. Claro. 7 días. Un gran desafío. Ahora, Héctor, como presidente de Armasur, los desafíos de tu organización para este siguiente año, para los 2 años en que vas a estar justamente a cargo de una organización que, insisto, ¿esperan que las tasas de crecimiento sean como las que han tenido hasta ahora? Sí, nosotros estamos confiados que el dinamismo de la actividad, de la conectividad, del turismo de expedición y de la salmonicultura va a seguir a tasas de importante crecimiento. Y eso implica que nosotros como prestadores de servicios a la conectividad, a los usuarios de la conectividad, nuestros asociados, ¿no es cierto?, al turismo de expedición y a la salmonicultura, tenemos que también ver cómo somos más eficientes y más competitivos. Porque muchas veces se empieza a hablar, oye, para ser más competitivo el sistema, el transporte y en la integración territorial en el sur austral de Chile, hay que abrir el cabotaje, ¿no es cierto?, para que vengan naves extranjeras con bandera de conveniencia y que puedan operar en Chile con leyes laborales de la bandera, con leyes tributarias de la bandera. Nosotros no estamos ahí, no estamos en esa, nosotros nos oponemos a eso, por lo menos alzamos nuestra voz y decimos, ¿sabes qué? Aquí lo que hace falta no es más competencia, aquí si tú mides la actividad, ¿no es cierto?, de la competencia que existe en el sector naviero, en la zona sur austral, no tiene nada que ver con el nivel de competencia que existe en Chile, ¿no es cierto?, desde Puerto Montt al norte, donde efectivamente hay una concentración importante, pero si tú mides los índices de concentración de actividad naviera en el sur austral de Chile, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, te vas a encontrar con que superamos los estándares que se miden a nivel mundial, ¿no es cierto?, de indicadores, casi por 5 veces. Entonces, o sea, por lejos es la zona que tiene la mayor actividad naviera de Chile. Más competencia, 300.000 recaladas contra 3.000 que tiene el resto del país, ¿no es cierto? Acá, de Puerto Montt a Punta Arenas, 300.000 recaladas contra 3.000 que tiene el resto del país, la magnitud es significativa. Y el 80% del número de naves, no estamos hablando de tamaño, el número de naves están acá en el sur austral de Chile. Es decir, aquí no hay un tema de competencia, la competencia se ha demostrado, hay estudios que aquí la competencia pasa los sedazos de cualquier medición internacional que se quiera hacer. Aquí lo que hay es un problema de competitividad, que es distinto. Y la competitividad tiene que ver con regulaciones, con reglamentos, con mucha burocracia y mucho reglamento que hoy día no aporta, ¿no es cierto?, a ser eficiente, es más. Ustedes han hablado de aquí que hay mucho reglamento que viene del siglo pasado, de funciones y cargos que están en los buques colocadas ahí en la legislación y que ya no existen, por ejemplo. Que no existen. Como por ejemplo, ¿cuál? Para que todo el mundo entienda. Un fogonero, ¿no es cierto?, el buque a vapor. Claro, que echaba el carbón a la caldera, digamos. Por decir uno. Y ya eso no existe hace décadas. No, hay mucho. Telegrafistas. Hay un número de cosas. Pero más que eso lo que hace, y lo decimos con todo, y también se lo hemos dicho a la Autoridad Marítima. En la Autoridad Marítima hemos establecido conversaciones durante mucho tiempo, francotas, directas, ¿no es cierto?, donde nosotros le planteamos. Ellos han ayudado en lo que pueden ayudar. En realidad la reglamentación tiene más que ver con que la Autoridad Marítima tiene ciertas atribuciones y llega hasta ahí. Entonces aquí tenemos que golpear otras puertas también, tenemos que ir al Ministerio de Transporte, tenemos que ir al Ministerio de Economía, tenemos que ir a Defensa, a decirles ver que estamos con una necesidad de cambiar esta reglamentación, porque es una reglamentación que no aporta valor, todo lo contrario, destruye valor,
y si queremos ser competitivos y responsables con los que atendemos, porque si soy ineficiente yo y estoy atendiendo al sector salmonicultor, que es una industria de primer orden mundial que está compitiendo en el mundo, ¿no es cierto? Si yo soy ineficiente, le estoy traspasando ineficiencia a ese sector también. Entonces tenemos que ser responsables en eso y tenemos que buscar, ¿no es cierto?, los puntos de encuentro. Hemos hecho ya un trabajo nosotros de levantamiento de una serie de reglamentos que hoy día no aportan, sino que destruyen valor, y en eso somos muy prácticos. Le decimos, ¿sabes qué más? Hay que modernizar. Si queremos compararnos, siempre buscamos compararnos con los países desarrollados, ¿no es cierto? Veamos cómo aplica en países similares a Chile, ¿no es cierto?, esa reglamentación en navegación en cercanías de costa. Veamos cómo aplican las dotaciones mínimas, cómo aplican los sistemas de práctico, recepción y despacho, rancho combustible, certificación de trinca, es decir, veamos cómo es afuera y repliquemos. Si queremos estar compitiendo en ese nivel, en ese segmento, tenemos que tener más o menos las mismas prácticas. Bien, pues Héctor, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Podríamos seguir conversando del tema, probablemente lo vamos a invitar de nuevo para analizar además en profundidad todo el tema de lo que significa la modernización, probablemente este sector que pasa por lo laboral también, que es todo un tema ahí de conversación con los trabajadores, con los más de 3.000 trabajadores que tiene este sector, solo de manera directa aquí en el sur austral, desde, insistimos, la región de los lagos hasta la región de Magallanes. Hasta una próxima oportunidad. Héctor Enríquez, presidente, nuevo presidente de Armasur, al menos por los siguientes 2 años, los armadores del sur, las empresas navieras de puertos y también de astilleros de esta parte de Chile. Gracias a ustedes por la sintonía, nos reencontramos en nuestros horarios habituales. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.